Saludos a mis amigos gourmets. Están a solo 10 minutos de descubrir cómo hacer en casa el mejor paté que haya probado. No lo retengo más, les dejo los ingredientes, síganme atentamente para ver lo fácil que es y usando pocos ingredientes. Aquí tenemos todos los ingredientes y créeme, obtendrán un sabor increíblemente bueno. Presten atención. Primero el hígado de pollo. Les voy a explicar cómo lo he limpiado. Media cebolla, si la cebolla es grande, o una mediana. Son 300 gramos de cebolla, mantequilla. Les dejo la cantidad exacta escrita debajo de este video. Pongo todos los ingredientes ahí encima de la mesa para tenerlos a mano. Un poco de aceite de oliva, pimienta, sal y algunas cosas opcionales. Por ejemplo, un poco de coñac o whisky, si lo tienes. Si no, no es necesario comprarlo específicamente para esta receta. Tengo aquí un diente de ajo y un poco de tomillo. Si quieres usar tomillo, si no, hojas de laurel o otras hierbas, según gusto. Veamos qué hice con el hígado. Compré hígado fresco. No preparen esta receta con hígado congelado, les recomiendo. Traje el hígado a casa, veamos qué hice. Traje el hígado a casa, le puse en el fregadero, bajo el chorro de agua, como lo ven. Lo lavé un poco para que suelte la sangre y luego aquí en un recipiente puse agua y agregué una cucharada de sal. La mezclé bien y metí el hígado aquí y lo dejé en el refrigerador durante 30 minutos, una hora. El tiempo que haga falta. He hecho esta receta muchas veces, no es obligatorio dejarlo en agua con sal durante la noche, ni en leche, es suficiente con lo que les digo. Limpié bien el hígado de las grasas y obtuve este resultado, ¿ves? Ahora, ¿qué hago? Tomo el cuchillo, el primero que lo encuentro, y voy a cortar la cebolla. Lo podemos cortar en cubitos más pequeños o más grandes, porque los vamos a pasar por la licuadora. No los apuro cortando cebolla, ¿eh? Dejamos la cebolla aquí y ponemos una olla al fuego. Primero tomo un poco de mantequilla, agregamos un poco de mantequilla y sobre la mantequilla agregamos un poco de aceite de oliva. Así, para que la mantequilla no se queme. Y primero voy a empezar con el hígado. Freímos el hígado y ahora verán cómo. El hígado en cualquier receta les doy un consejo. No lo frían demasiado. No sequen el hígado. Busquen ese punto rosado, ¿ves? En el interior, para que nuestro paté salga bonito y rosado. Mis amigos gourmets, si son nuevos en mi canal de YouTube, suscríbete, síganme en Facebook, TikTok e Instagram y no se pierda ninguna receta para que vea cuántas cosas buenas aprende de Sevi. Ahora, cuando la mantequilla se haya derretido, agregamos opcionalmente les digo, una ramita de tomillo. Si tiene tomillo fresco, mejor. Y ahora esta cantidad de hígado, no lo vamos a poner todo a la vez, ¿vale? La mayoría de ustedes saben, sobre el hígado no ponemos sal al principio para que no se endurezca. Yo agrego un poquito de pimienta recién molida, ¿vale? Mientras tanto, pelamos el ajo, ¿ves? Así. Yo lo hice con ajo y sin ajo, como os guste. Vean, ahora el hígado ha cambiado de color. También le agrego un poco de coñac. Y dejamos el coñac aproximadamente 30 segundos, ¿vale? Ahora lo sacamos con todo el jugo porque necesitamos este jugo y continuamos con la otra parte del hígado. Añadimos mantequilla, mirad aproximadamente cuánta mantequilla ponemos. Agrego un poco de aceite de oliva, así la mantequilla no se quema y continuamos, mis amigos gourmets. Realmente os invito que pruebe esta receta y que preste atención a los que le dije aproximadamente para obtener este punto rosado en el hígado. Vean, mirad, que este rosado por dentro así. Agregamos el otro hígado y agregamos nuevamente pimienta recién molida, un poco de tomillo, así. Pongo solo un poco de tomillo para darle un ligerito aroma de tomillo. Si quieren hoja de laurel o otras hierbas aromáticas que les guste más, ya saben, sean creativos y podemos hacer paté de 1001 formas. Yo les muestro una forma sencilla y sabrosa con un resultado increíble. Listo, han pasado 4 o 5 minutos a fuego alto, han cambiado de color, está así. Listo, agregamos también el coñac, le ponemos todo, así, le damos un poco de ese sabor de coñac y les dije una vez más, si no lo tienen, no lo usen, no lo reemplacen con nada, no lo usen. Sacamos el tomillo y sacamos también nuestro hígado fuera, así con el jugo, con la mantequilla, con todo, perfecto. Ahora en la misma olla, no ensucie otra cosa, continuamos con la cebolla. Hemos llegado al último paso, agregamos un poco más de mantequilla, ¿sí? Para freír la cebolla. Y también le pongo un poco de aceite de oliva. Y otra cosa, la limpieza es lo primero en la cocina, mis amigos gourmets. Agrego el diente de ajo, así, para que deje un poco de sabor a ajo. Tengan cuidado de que no se queme, ¿de acuerdo? A la cebolla le agregamos un poquito de sal, así,
Al hígado no le hemos agregado tanta sal y ahora podemos agregarle sal. Agregamos sal al hígado y lo dejamos que absorba la sal y mezclamos. Mezclo el hígado aquí. Pasamos al último paso. Sofreímos la cebolla, mezclamos y la tapamos. Lo dejamos que se ahogue un poquito aquí lentamente. Es muy importante que la cebolla esté bien sofrita. Si lo hace como yo. Si no, un otro secreto la puede caramelizar en aceite. ¿Qué voy a hacer ahora? Tomo aquí una cacerola pequeña y la ponemos al fuego. Una parte de la mantequilla, ¿verdad? Más o menos. Y lo dejamos que se derrita. Depende de cuánto quieran, más o menos. Vamos un poco más. Mejor que sobre o que falte. La mantequilla se ha derretido. Solo necesito la grasa de la mantequilla y esta leche que está encima, ¿ves? Esta la apartamos, que se quede solo la grasa. Aquí pueden usar, si quiere, manteca de ave o de cerdo, que le guste más. ¿Ven? Sacamos toda la leche para que se quede solo la grasa. Dejamos aquí la cebollita un poquito más. Mira qué color hermoso ha tomado nuestra cebolla. Apago el fuego y la agrego aquí con toda la mantequilla que dejó sobre el hígado. Agregamos pimienta, también agrego un poco de sal y la probamos al final. Ahora comienza la diversión, mis amigos gourmets. Tomo la batidora de mano y comienzo a pasarle por la batidora. Lo tengo y vamos a probarlo. La sal está bien. ¿Qué quiero decirles? Para el paté, como se come frío, cuando lo probamos en caliente, debemos darle un punto de pimienta más alto. Así lo sentimos mejor cuando está en frío, ¿eh? Un truco. Y ahora les guardo un secreto. Es opcional. Quien quiere hacerlo, agregue un poco de coñac aquí. ¿Vean? Atención, un poco. Y según la consistencia, agrego un poco de mantequilla aquí. ¿Ves? La mantequilla puede ser sin derretir, pero yo la derretí porque la necesito al final. Y agrego un poco de mantequilla. Y sigo pasándole por la batidora. Ya está. Dejo la batidora, tomo una cuchara de madera y ahora comienzo a mezclarlo como si fuera mayonesa. Mira, grábame el color. Mira el color y la textura. ¡Hala! Y ahora, ¿qué hacemos? Tomo recipientes limpios y comienzo a llenarlos así. ¿Ves? Qué bonito. Y para que se conserve lo mejor posible, ponemos mantequilla. ¿Ves? Yo pongo mantequilla, pero podéis poner grasa de cerdo, manteca, lo que os guste más. Y lo cubrimos todo. Le ponemos la tapa, lo dejamos enfriar un poco a temperatura ambiente y lo metemos en el refrigerador. Tengo 3 recipientes. Le dejaré la cantidad exacta escrita debajo de este vídeo, ¿vale? Debajo lo vas a encontrar. Y puse aquí toda la grasa, como le dije. Esta lo mantiene fresca por más tiempo. Así ponemos las tapas. Cuando se enfríen, las mantenemos en refrigerador. ¿Qué quiero decirles? Yo usé toda la mantequilla, la puse a freír como vieron. Luego en la composición aquí agregué 50-40 gramos de mantequilla. Y el resto de la mantequilla la derretí, la puse como aislante. Vamos a ver qué sacamos de aquí cuando se enfríe. Lo saqué del refrigerador. Mira cómo están, ¿ves? Seados bien de mantequilla por encima. Antes de servirlos, les recomiendo que los saquen media hora, una hora, dependiendo de la temperatura de la casa, para que se adapte a la temperatura ambiente y así no serán demasiado fríos. Y ahora voy a freír un poco de pan y pasamos al momento más esperado. A ver cómo quedó. Vamos a disfrutarlo. Tomo el más pequeño y lo extiendo sobre el pan con toda la mantequilla. Huele increíble, mis amigos gourmets. Increíble. Excelente. Me como una para vosotros. Buen provecho, Sebastián.